Hago la introducción histórica y David va a hacer la ubicación en el momento actual, en tal caso. Yo Ah, debería ir primero. entonces vas primero. Ok, ya tienes co-host, ¿verdad, José Carlos? No tengo idea. Eric, por Ya, favor. ya se lo asigné, Ok, ya estamos en vivo. ok, perfecto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos de toda América Latina y ojalá que de muchas otras partes del planeta. Bienvenidos a este conversatorio virtual 5 reformas que lleva hasta sus dispositivos, hasta sus computadoras, hasta sus vehículos, el Foro Liberal de América Latina, una plataforma continental que incuba partidos, movimientos y líderes políticos liberales clásicos que trabajamos arduamente todos los días para transitar del estatismo vigente en nuestros países al sistema de capitalismo liberal, el cual se basa en 3 principios fundamentales: gobierno limitado a sus funciones propias y naturales, que son justicia, seguridad y obras de infraestructura pública, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, mediante, pues básicamente 5 reformas y 3 grandes políticas públicas: desregular, privatizar y abrir los mercados a la competencia. Como todos los miércoles a esta hora, sí, aquí un servidor, Jorge David Chapas, desde Ciudad de Guatemala. Aquí todavía está claro, digamos, ¿no? Pero en otros países ya de Sudamérica, pues es posible que ya la noche empiece a caer. Y bueno, hoy es un día especial para nosotros. Hoy, miércoles 12 de mayo, vamos a celebrar el Día del Capitalismo Liberal. Realmente se celebra, o nosotros, los liberales clásicos, proponemos celebrar el Día del Capitalismo Liberal el día 15 de mayo, ¿sí? Ya nuestros expositores el día de hoy van a mencionar por qué, van a decir por qué. Pero pues este día es un día especial, es un día para celebrar y obviamente esa celebración pues más bien apunta a la reflexión y apunta a la activación política con nuestros movimientos y nuestros partidos políticos, 5 reformistas a lo largo y ancho de todo el continente, ya presentes en más de 10 países. Así es de que, pues en nombre del presidente del Foro Liberal, el profesor José Luis Tapia, presidente y fundador también del Partido de Evolución de Perú, y de todos mis colegas del directorio del Foro Liberal, pues una bienvenida muy atenta, una bienvenida muy alegre, ¿no? De compartir con ustedes un miércoles más. Y pues pedirles básicamente 2 cosas. Primero, que empecemos a compartir, ¿sí?, a este live hacia nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, todo lo que puedan, por favor, a fin de multiplicar el mensaje. Número 2, si esto te empieza a hacer clic, nos conoces por primera vez, pues te invitamos a hacer clic en nuestro botón de hazte miembro en el sitio web del Foro Liberal, que es foroliberaldeamericalatina.org. Repito, foroliberaldeamericalatina.org. Al nomás entrar encontrarás ese botón que dice hazte miembro y puedes hacer clic allí y darnos tus datos para que empieces a formar parte de este movimiento que quiere convertir a nuestro continente en un continente potencia mundial, en países que anhelamos se conviertan en jaguares latinoamericanos, así como existen los leones africanos y los tigres asiáticos. Queremos ser países prósperos, donde reine el orden, la justicia y las libertades económicas y todas las libertades a las cuales pues tenemos por derecho natural esa posibilidad. Así que esas 2 cosas, hazte miembro, por favor. Si eres nuevo, una bienvenida pues muy efusiva para ti. Esperamos que este día, cabalmente el Día del Capitalismo Liberal, pues sea un día de esos que marquen tu vida y que decidas tú ser miembro activo y activar con nosotros políticamente. Bien, sin más entonces, yo le doy la bienvenida a nuestros expositores. David Mendoza, del Partido Familia Guatemala,
amigo y colega, también amigo y colega José Carlos Hernández del Partido Evolución de Perú, y al profesor Alberto Mansuetti en su calidad de director de Asuntos Políticos del Foro Liberal de América Latina. Bien, entonces le paso... Jorge, si me permites un segundo, aquí está lloviendo, así que si me salgo es porque se fue la luz. A veces se va la luz. No, llueve todas las tardes a esta hora y lamentablemente cuando llueve fuerte se va la luz. Hoy no llueve fuerte, así que a lo mejor tengo suerte. Pero también quiero, eso sí, darle la bienvenida al pastor Edwin Vela de Perú. ¿Okay? Tiene dificultad para entrar. Lo invité hoy porque él no conoce el Partido de Evolución, se lo quiero encargar especialmente a José Carlos Hernández. Yo después le voy a enviar el teléfono del pastor Edwin Vela para que se comunique personalmente. Eso era todo, Jorge. Gracias. Perfecto, profe. Sí, le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes: Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, Costa Rica, con el pastor Donald Herrera, bueno, Bolivia también, en fin, está Vilma desde Houston, Texas, en fin, tenemos gente que está presente, ya decenas de personas en nuestra sala de Zoom, y no he visto Facebook, pero es probable que también decenas de personas, ¿no? Así que bueno, José Carlos Hernández, por favor, tienes el micrófono, bienvenido y adelante. A ver, buenas noches con todos. Me van a disculpar el nerviosismo, pero al compartir espacios con exposiciones, con expositores como Jorge, con el profe Alberto, como varios que me han antecedido, pues entenderán un poco el nerviosismo. Para nosotros es un momento muy importante, muy significativo, porque básicamente celebramos el Día del Capitalismo Liberal, que enmarca en la parte histórica a partir de lo que se conformó en Inglaterra en el tema de la Liga de Manchester, que es lo primero que voy a desarrollar yo. Y David va a complementar el punto de la exposición con la ubicación del contexto histórico ya en el tiempo, ¿no? En el momento actual. Si me permiten, me van a disculpar, yo soy un poco, o sea, en cuestión de tecnología, yo también me manejo mucho más en video que en PowerPoint, así que yo me manejé más por PowerPoint, más por video como para manejarlo. A ver, como dije, lo que yo voy a desarrollar es la Liga de Manchester y lo que implicó la Guerra de los Granos. Básicamente... Pusiste en off tu micrófono, José Carlos. No te escuchamos. El micrófono, José Carlos. Ya, listo, disculpen. Ok, decía. La primera parte que voy a trabajar es el protagonismo que tuvo este personaje, Richard Cullen, que fue el promotor, me hicieron la corrección, es el promotor de lo que es el libre mercado en general histórico. Richard Cullen fue un relativamente joven empresario textil que nació en Manchester, en Inglaterra, y que de alguna manera fue muy sensible para el tema de cómo las sobreprotecciones del Estado podían afectar en la vida, la libertad y el desarrollo de los pueblos. En este caso, en el periodo en el que él estuvo viviendo, el gobierno inglés había desarrollado un conjunto de mecanismos que impedían el libre comercio de los granos, en este caso cebada, trigo, maíz y varios elementos complementarios que afectaban el tema de los alimentos, comercio y demás. De alguna manera eran barreras de entrada que protegían a los empresarios agrícolas, pero que distorsionaban el tema. Había inclusive un mecanismo de protección en el cual a los agricultores, o sea, el tema era la vinculación entre los agricultores y los panaderos en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, había la circunstancia en que los panaderos, que eran los que compraban, tenían que comprar, si compraban por menos de 28 libras esterlinas, estaban obligados a el excedente venderlo afuera.
no podían venderlo dentro del mercado porque si no iban a bajar los costos y lo que se quería era que los costos no fueran más bajos de un determinado piso. Si más bien el costo iba de 28 libras esterlinas hacia arriba, estaban prohibidos de vender hacia afuera de Inglaterra y en este caso todo se quedaba en el mercado común. Esto era un tipo de protección que protegía a los productores agrícolas para que su comercio, su negocio no se fuera en cuestión de costos hacia abajo, ¿no? Ahora, esto evidentemente generaba distorsiones, generaba trampas, generaba barreras de entrada. A esto se suma que, bueno, adicionalmente esto fue volviéndose mucho más engorroso porque empezaron a generarse eh, protecciones por áreas, de tal manera que, por ejemplo, un espacio, un área geográfica que producía menos, pues era mucho más castigada justamente por este tipo de mecanismo y a la larga se generó muchos conflictos sociales. La salida del gobierno fue muy típico de lo que ahora vivimos, armar o ligar el costo de la venta del producto con el sueldo. Y a partir de ahí se empezó a generar otras distorsiones. O, por ejemplo, que había ciertas zonas que tenían ciertos privilegios con respecto a otras en cuestión de costos y ventas. En general, se armó un tinglado tan difícil de manejar que dificultaba el tema del libre comercio. Y generó mucha más presión, mucha más disconformidad social, mucho más descontento en ese sentido, ¿no? Ahora, en estas circunstancias es que surge justamente la figura de Conde, porque él nota o él percibe que esto es un abuso, esto afecta a la libertad, esto afecta a la libre disposición de la gente justamente a poder desarrollarse, e inclusive lo liga con el fenómeno que Inglaterra había desarrollado por mucho tiempo, que es que tenía una poderosa armada, una poderosa escuadra que utilizaba como medio de protección para evitar que otras potencias, otros lugares, comerciaran con sus propios productores y demás, y comerciantes, eh, eh, para que de alguna manera distorsionara el tema económico, ¿no? O sea, utilizaban la fuerza militar para evitar que el comercio pudiera fluir adecuadamente. Y él entendía que si más bien desarrollaban el tema del libre comercio, los costos de tener una armada o una milicia tan grande, pues ya no eran necesarios. Podía reducirse, podía redirigirse los costos de otra manera y evidentemente era un beneficio general para todos. En general, sus argumentos eran bastante éticos, como lo entiende. Él, como mencionaba, inició como un empresario textil de Manchester. La buena bonanza que tuvo le permitió de alguna manera cierto nivel de independencia y pasó a armar toda una liga de disconformidad que sería posteriormente lo que después llevaría a lo que es la Liga de Manchester. Él inició escribiendo panfletos, volantes, lo que se conoce, justamente hablando del excesivo romantismo, de los abusos, de que el Estado cogía más de lo que debía, y a partir de ahí estos volantes, estos folletos que decían, terminaron en manos de las tribunas, o en tal caso específicamente, del editor del Manchester Times, que era un señor Prentice, que una revista, un pasquín de esa justo de Manchester, le interesó profundamente la narrativa, el tipo de discurso que planteaba, y le motivó a hablar justamente de la necesidad el tema del libre comercio. A partir de ahí es que su propuesta se difundió más y le permitió vincularse con dos personajes muy importantes dentro de lo que vendría, que son el señor John Bridge, un muy renombrado orador cristiano, que se convertiría en su mano derecha y uno de los principales propulsores del tema del libre comercio, y también el señor John Benjamin Smith. John Benjamin Smith era ya un común dentro de la Cámara de los Comunes, que venía mucho tiempo atrás propugnando el tema de la necesidad del libre comercio. Esta alianza entre estas tres personas, este trípode de lucha
por la libertad comercial, pues permitió que surgiera una figura, una reunión de intereses, que fue conocida posteriormente como la Liga de Manchester. Como la Liga de Manchester. Ok. La estrategia que ellos manejaron no fue tanto de enfrentamiento como si fue de formación, que es algo que es muy interesante. Ellos entendieron que la manera en la que tenían que lograr que esto se difundiera fue transformando el discurso en algo educativo y yendo de pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, transmitiendo los beneficios del libre comercio. ¿Por qué les convenía a las ciudades? Porque era bueno. Ciertamente les demoró buen tiempo en este proceso de educación al pueblo. Se tardaron aproximadamente entre 6 o 7 años, pero lograron hacer la transformación del concepto. En un primer momento había mucho miedo porque entendían que al liberar el comercio, pues habría menos sueldos, habría muchos despidos, mucha de la paranoia que actualmente tenemos, ¿no? Ellos tuvieron todo este largo caminar hasta que lograron fortalecer la liga, lograron que en cada ciudad hubiera justamente representantes o, o comités, como lo podríamos entender ahora, que justamente acentuaran o definieran el tema de la necesidad de la lucha frente a la ley del maíz, que era el principal problema. Al final, de tanto devenir, de tanta lucha, lograron que se convirtiera en un tema de interés nacional. Llegaron a través de estos derroteros que tuvieran presencia en la Cámara de los Comunes y que se insertara como una problemática a discutir. Ciertamente, en la Cámara de los Comunes había mucho enfrentamiento porque la gran mayoría eran empresarios o eran gente de mucho dinero que venía de familias antiguas, los llamados los Tories. Y los Tories no estaban de acuerdo en esto, porque atentaba evidentemente con sus intereses, con sus privilegios y con su manera de vivir. A partir de ahí, el discurso cambió. El discurso iba menos en cuanto a la necesidad de la derogación de la ley del maíz y más en función de cómo nos afectaba. Cómo afectaba al granjero, cómo afectaba al trabajador urbano, la miseria que causaba, el malestar familiar que manejaba. Si se dan cuenta, pasó de ser un discurso racional a ser un discurso emotivo, ligando las necesidades directamente y a través de ello, en realidad, ganándose inclusive la aceptación de algunos Tories para apoyar la ley. Y a partir de ahí se hizo un conjunto de presencias muy fuertes y otro detalle importante es que se aprovechó una coyuntura muy particular. En esa época, justamente, surgió en 1841 un fenómeno de Gran Depresión justamente en Inglaterra. Esa oportunidad hizo que el que era primer ministro en ese momento, Pilt, cogiera la idea de libre comercio como una oportunidad para bajar los aranceles y estimular la economía. Es decir, ya venían trabajando en el tiempo el discurso de la necesidad de libre comercio y aprovecharon esta coyuntura para volverlo un tema de interés nacional. A partir de ahí, ciertamente, todo corrió con mucha más facilidad, y permitió que pudieran llevar adelante la derogación final del tema de la ley de prohibición de maíz, ¿no? Eso permitió una bonanza en Inglaterra de aproximadamente de 60 a 70 años, donde el tema de la dinámica de libre comercio mejoró el estatus de vida de la población, mejoró el estatus de vida, o sea, el flujo y demás. Y esto permitió algo mucho más prometedor inclusive. A raíz de haber obtenido la derogación de la ley de prohibición de lo que es el maíz, se intentó llevar a una escala más grande y se negoció con Francia, competidor activo en esa época de Inglaterra, lo que sería posteriormente conocido como el Tratado de Comte del Chevalier.
Esto es el primer tratado de libre comercio, que en este caso se dio entre Francia e Inglaterra, que justamente facilitaba el tema del comercio. Se logró porque a raíz de la experiencia que habían logrado en Inglaterra y de un trabajo previo que el señor Chevalier, que era un economista político de cierto reconocimiento en Francia, había estado trabajando y había estado tratando de inducir en ese momento emperador Napoleón III el tema de la necesidad de la liberación de barreras arancelarias, barreras de entrada en lo que es comercio y demás. Aprovechando la presencia que Colbert había alcanzado en Inglaterra, se dio la oportunidad de reuniones, se dio la oportunidad de que pudieran conversar con respecto a ese punto, interesarlos, y después de un trabajo de un cierto tiempo, se logró este interés mutuo logrado, ¿no? El tratado de Colbert-Chevalier logró el primer ejemplo de lo que era un tratado de libre comercio, que a la larga permitiría que tratados similares en toda Europa se desarrollaran, generando una enorme bonanza en cuanto al tema de lo que es el libre comercio y la mejora de vida en este caso, ¿no? Y esa parte sí me la voy a permitir leer, me van a disculpar. La derogación de la ley de granos marcó un cambio fundamental en el Imperio Británico hacia el libre comercio. Esta política alivió el hambre y el sufrimiento de millones de personas y sentó lo que el precedente para los acuerdos de libre comercio que vendrían después. La influencia de Colben, Smith y Smith, ciertamente Chevalier y demás, eh, sobre la creación del Tratado de Colbert-Chevalier, sentó las bases para los acuerdos comerciales modernos que continúan dándose y enriqueciendo al mundo actual. Es por esas razones que tanto Colben, Chevalier, Smith y demás son personajes que han marcado un hito histórico en este caso, y se presenta a la Liga de Manchester como el previo antecedente de lo que es el liberalismo, el, el, el tema del liberalismo capitalista, ¿no? Y es tan relevante en esta fecha en particular. Uy, verdad, me olvidé de dejar pasar el video. Disculpen. Acá justamente hacía la explicación, ¿no? John Benjamin, por ejemplo, el anterior que yo había estado comentando, John Bridge se convirtió en la mano derecha justamente de Colben, fue el gran impulsor, porque era el que viajaba, el que difundía, el que hacía ese tema de la pedagogía de los pueblos, y llevaba a desarrollar el tema de la importancia del libre comercio, y mencionaba al señor Benjamín, el que era conocido como la ley del maíz, porque era aquella persona que había venido trabajando en previo el tema de la necesidad del concepto de la liberación de las barreras de entrada, ¿no? El contexto histórico, justamente lo que ya he comentado, la situación de Inglaterra, con esta ley de protección que afectaba el tema doméstico, generaba alboroto, generaba un conjunto de distorsiones, pero que por intereses meramente egoístas, en este caso de la clase aristocrática, pues simplemente no eran considerados realmente. Ahí es que estas tres personas, este trípode de empresarios y políticos en serio, cogen el tema del libre comercio como batalla personal y la desarrollan a partir de aquí, ¿no? En este caso, como lo está describiendo. Y yep, a partir de acá ya se desarrolla el tema del tratado anglo-francés, la descripción. Este video lo voy a poner con el permiso del profe y los demás en el chat para que lo puedan revisar. Es cortísimo, pero que resume bastante bien, ya con pausas, el tema de la presentación. Y le hago pase en este caso a David. Ya creo que al final estaríamos respondiendo los dos, si es que hay alguna pregunta adicional. Excelente, José Carlos, muchísimas gracias, lo has hecho muy bien. Adelante, David, tienes micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, un privilegio poder hablar en este foro y acompañar a mi colega José Carlos. Bueno,
Yo voy a hablar un poco de contextualizar este día del capitalismo liberal en la actualidad, ¿verdad? Primero, pues nos debemos hacer la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el capitalismo liberal? Porque lastimosamente en muchos círculos de la sociedad el capitalismo tiene un mal sabor de boca o se usa de forma equivocada. Hoy lo que tenemos en la mayoría de los países del mundo y definitivamente en Latinoamérica es algún tipo de social mercantilismo, ¿verdad? No tenemos verdaderos mercados o capitalismo liberal o mercados libres. No tenemos eso en el mundo actual. Entonces, voy a dar un pequeño anécdota y luego voy a complementarlo con las, digamos, ideas de lo que es el libre mercado y lo que podría ser cambiar la situación, y eso nos va a dar una pauta a lo que realmente podría considerarse como un verdadero capitalismo liberal. Les voy a contar la historia de un amigo, él se llama Ernesto García López, lo conocí hace unos años, es una persona ya de la tercera edad, su esposa tiene una pequeña librería, él trabajaba en una fábrica y pues se jubiló a través de los años de trabajo y el seguro social, y él y su esposa habían hecho pues sus ahorros, habían sido diligentes en todos los meses estar teniendo su guardadito y irlo ahorrando, y al momento de jubilarse pues decidió ver qué opciones tenía para tomar ese ahorro y hacerlo trabajar para sostenerlo a él y a su esposa. Ya sus hijos ya son mayores de edad, tienen sus familias propias, pero obviamente ellos tienen que tener un ingreso, y la idea no era de estarse comiendo el ahorro, sino realmente ponerlo a trabajar. Entonces, pues los instrumentos disponibles para él y su esposa eran básicamente certificados de depósitos o plazos fijos en el sistema bancario de Guatemala, y pusieron el dinero en esos instrumentos y les empezaron a dar un rendimiento. El rendimiento pues era más o menos del 3.5-4% anual, y rápidamente se dieron cuenta que lo que estaba produciendo ese dinero era demasiado poco. Entonces, pues empezaron a investigar otras opciones, y lo único con lo que pudieron dar es pues comprar unas casitas modestas y ponerlas en alquiler. Pero obviamente eso conlleva el mantenimiento de las casas, el estar buscando nuevos inquilinos, y realmente más que jubilarse, pues adquirieron una nueva empresa. Ya no era de que el dinero trabajaba para ellos, sino que ellos tenían que seguir trabajando para el dinero. Y entonces, ¿a qué voy con esta anécdota? De que, pues aquí tenemos el caso muy típico de personas que han ahorrado, que están buscando jubilarse, que ya quieren gozar ahora sí de sus años plateados, y no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Se les hace muy, muy difícil poderlo manejar. ¿Y por qué? Porque carecemos del desarrollo de un mercado de capitales, de inversión, para que personas jubiladas puedan tener dónde invertir su dinero. Y no solo personas jubiladas, sino cualquier persona. Hoy por hoy, pues no importa la edad, si alguien tiene un pequeño ahorro y lo quiere invertir, no hay dónde invertirlo. Pero ahora nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? Pues porque los mercados están acaparados por los sistemas financieros locales de forma de oligopolios, y estos, al no tener competencia, pues no tienen razón por qué desarrollarse. Incluso les conviene que haya esa poca oferta, porque ellos pueden dar poco rendimiento en los instrumentos que sí dan, y no tienen que ser muy creativos en dar otro tipo de instrumentos más sofisticados. Entonces, esa es la situación actual. Lo que el capitalismo liberal promovería sería la apertura de estos mercados, la eliminación de privilegios, de los sesgos que hay hoy por hoy en el mercado, y eso crearía un gran dinamismo en el mercado para que se crearan instrumentos financieros mucho más viables. Por ejemplo, hoy por hoy pensemos en las grandes empresas, y pues aquí lo voy a conceptualizar en el contexto del que vivo yo, que es Guatemala, pero digamos, aquí hay una gran empresa o una gran marca que se llama Pollo Campero. Ahora, de los guatemaltecos que están aquí en la sala o que nos escuchan por
por Zoom, les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen la opción de comprar acciones y participar en esta gran empresa y ser accionistas y beneficiarse del desarrollo y crecimiento de esta empresa? Todos ustedes han comido del pollo y a todos les gusta, pero ¿cuántos pueden invertir y ser parte de ese gran negocio? Pues ninguno, porque es una empresa privada, cerrada, por lo menos a nivel Guatemala, y no hay oportunidades locales para poder invertir. Y lo mismo podríamos hablar de la Cervecería Nacional, de la Licorera Nacional, y muchas de las otras grandes empresas que pues son cerradas porque no hay esa necesidad de un dinamismo comercial para crear estos mercados de valores y que las personas individuales puedan invertir. Incluso uno de los recientes argumentos de UFM Market Trends, del tema de que hoy existe una gran burbuja en el mercado inmobiliario, y yo sería de la idea de argumentar de que gran parte de esta burbuja que existe en el mercado inmobiliario se debe a la carencia de otros instrumentos y lugares donde las personas pueden invertir, porque ese es de los pocos lugares donde pueden invertir, e incluso la forma en cómo se comercializa y se posicionan estos productos inmobiliarios es de un capital semilla, el cual están aportando, invirtiendo constantemente durante meses de la construcción. Y lo vemos por vallas publicitarias y anuncios en Facebook constantemente. 3,500, 4,500, 5,500 quetzales al mes. Es lo que tienes que invertir y vas haciendo tu alcancía y tu ahorro para ese instrumento financiero, ¿verdad? O por lo menos inversión. Entonces, como podemos ver, los modelos actuales cerrados, digamos, con proteccionismos, con limitantes de acceso al mercado, causan a que no haya el dinamismo que un verdadero mercado libre de capitalismo liberal nos podría dar. Y ese podría ser el gran beneficio que podríamos lograr si aplicamos estas normas. Bueno, con eso básicamente son mis comentarios. Les agradezco y pues abrimos a preguntas, respuestas, inquietudes. Muchas gracias. Excelente, David. Muchísimas gracias. El profesor Alberto Mansuetti también tiene pues unos comentarios a manera de corolario de ambas presentaciones. No, profesor, adelante. Gracias. Muy brevemente porque después abrimos los micrófonos y ya José Carlos y David Mendoza fueron suficientemente explícitos sobre qué estamos celebrando hoy, el Día del Capitalismo Liberal, algo que no tenemos capitalismo liberal en América Latina. ¿Okay? Si lo tuviéramos, la cosa sería muy diferente. Están pasando por la televisión en cable, pero también se puede conseguir en YouTube, en Netflix, unos documentales sobre los superhéroes, ¿ok? Los de Marvel, los de DC Comics. A los que nos interesa ese tema y nos gusta mucho, vemos esos documentales. El Capitán América, Batman y Robin, Superman, la Mujer Maravilla, etcétera, etcétera. Lo bueno de estos documentales es que nos están mostrando un mercado no regulado, ¿ok? Un mercado no regulado que justamente seguía por lo que decía David Mendoza, ¿no? Las acciones y las ventas. Y creo que esos documentales son muy buenos para ver cómo las empresas, en este caso las empresas de cómics, tanto los cómics escritos como después cuando se llevaron al cine y demás, las empresas se ven obligadas a responder a las demandas de sus clientes, porque si no, no les va bien. Lo que decía David Mendoza de empresas cerradas y todo eso, son empresas que no tienen en absoluto obligación, digamos, ni responsabilidad por dar respuesta a las demandas de los clientes en términos de productos buenos, bonitos y baratos que le gusten al público. En esos documentales están pasando por Warner, están pasando por HBO, ¿ok? Son muy instructivos porque se ve, por ejemplo, cómo Ron Perelman compró Marvel
se gastó una platada, pero no sabía mucho de cómics y puso la empresa a la quiebra, mandó la empresa a la quiebra, este personaje llamado Ron Perelman, ¿ok? Cuando las empresas cometen errores se van palo abajo y los creativos, si se sienten maltratados, se van a otra empresa, o sea, no es cuestión de que queden en la calle. Cuando quebró Marvel, los creativos no quedaron en la calle, se regresaron algunos y otros se fueron para DC Comics y otras empresas, y Miramax y HBO, que llevaban eso al cine. Y entonces la creación de nuevos personajes, la renovación de los viejos, se hace en función de la demanda, y si no se hace así, a la empresa le va mal. ¿Ok? Y se gastan toneladas de dinero, y claro, cuando les va bien, es decir, cuando se someten a la directiva de los clientes y también de los accionistas, y cuando les va bien, multiplican el dinero, hacen una tonelada de dinero y se llenan los bolsillos, pero cuando les va mal, pierden dinero, y así como ganan dinero a montones cuando hacen las cosas bien, pierden dinero también a montones cuando hacen las cosas mal. Eso es el capitalismo liberal. Celebramos hoy el Día del Capitalismo Liberal porque es el día de la victoria manchesteriana contra las leyes de granos. ¿Ok? Entonces, yo termino señalando tres cositas nada más de la Liga de Manchester. ¿Ok? Primero y fundamental, la Liga de Manchester no fue un tanque de pensamiento. ¿Ok? No hicieron un tanque de pensamiento, hicieron una, hoy le llamaríamos ONG, ¿ok? Hoy le llamaríamos un movimiento. No era un partido político, pero se le parecía bastante. Quiero llamar la atención sobre ese primer hecho. Segundo hecho, los cristianos, aquí está el pastor Edwin Vela de Perú, que yo ya le puse en contacto con José Carlos, ¿ok? El pastor Edwin Vela es un amigo mío de hace muchos años, él es pastor en Perú y no conocía, hoy se enteró que existe el Partido de Evolución, pero bueno, ya yo les intercambié teléfono y se van a poner en contacto ahí el pastor Edwin Vela con José Carlos. En esa Liga de Manchester entraron los cristianos. O sea, los cristianos no fundaron un partido evangélico, no, nada de sectarismo en ese sentido. Fue John Bright el que se puso a trabajar con Richard Cobden. John Bright era un orador cristiano, era un predicador, ¿ok? Era lo que hoy llamamos pastor. Y con él entraron a la Liga Antileyes de Granos un montón de líderes cristianos y pastores, especialmente de Manchester y de las grandes ciudades industriales que eran también emporios comerciales, pero también del campo. ¿Ok? Y eso quiero señalar en segundo lugar. O sea, no era un tanque de pensamiento, era una entidad activista y compuesta por cristianos. Y lo tercero que quiero señalar es que se enfocaron en las leyes malas. Y lo cuarto que quiero señalar es que hoy es muy difícil hacer eso, porque hoy está, ¡ay, la corrupción, la corrupción, la corrupción! Que fulano es un corrupto, que el otro es un corrupto, y aquel es más corrupto, y este es corrupto. No se pueden discutir políticas públicas hoy. Es muy difícil con la histeria anticorrupción y el Lawfare. Yo ya expliqué ayer, aprovecho entonces para invitar a los que no saben, los que nos escuchan tal vez nuevo, los martes vamos a tener, ayer empezamos, tuvimos y vamos a tener una sesión especial Zoom los martes, cuando haya un tema. Ayer fue Bukele de El Salvador, ¿okay? El martes que viene va a ser
la revolución molecular disipada. Bueno, ayer yo expliqué que este asunto de la histeria anticorrupción y el lawfare, que es importante porque lo señalo debido a que en nuestro contexto no se puede plantear una discusión sobre las leyes malas como la planteó la Liga de Manchester respecto de las leyes del maíz, leyes de grano, ¿ok? Porque con, ay no, que la corrupción, que este es corrupto, el otro es corrupto y aquel no tiene pruebas, yo tengo las pruebas y este le hace la denuncia y va al fiscal y el juez y hay que meterlo en la cárcel a los corruptos y no se puede hablar de otra cosa, ¿ok? Entonces eso quiero señalar, que ellos tuvieron sobre nosotros la gran ventaja de cuestionar la legislación vigente, mostrar sus efectos negativos, mostrar los daños y perjuicios en un ambiente, digamos, político serio, no como en América Latina ahora. Un ambiente político serio, no infestado de histeria anticorrupción y juicios lawfare y todo eso, un ambiente político libre de histeria anticorrupción. Nosotros no es nuestro caso, lamentablemente. Contamos con otras ventajas que ellos no tenían. A mediados del siglo XIX no había redes sociales, no había Zoom, no había Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ¿okay? Ni Telegram, ni WhatsApp, pero no había tampoco la histeria anticorrupción y uno podía plantear con esperanzas de éxito el cuestionamiento de una política pública encarnada en una ley o en un grupo de leyes, como eran las leyes de granos, y decir esas son leyes malas, y son malas por tales y tales daños y perjuicios que le hacen a la gente, especialmente a los consumidores, que tienen que pagar precios más arbitrariamente más elevados por el maíz y el grano, ¿ok? Y entonces, bueno, los defensores habrán salido, me imagino, a alegar en favor de su posición, pero en medio de una discusión política, no de tanque de pensamiento, o sea, en medio de una discusión que llegaba a la gran masa de gente, a pesar de que no había redes sociales, llegaba a la gran masa de gente y le mostraba, mira, a ti tú estás pagando por el pan 2 o 3 veces más caro de lo que deberías pagar y es por culpa de estas leyes malas que encarecen artificialmente los precios. Ah, la pucha, entonces eso llamó la atención de la gente. Entonces ellos iban de pueblo en pueblo, llegaban y a lo mejor en una iglesia o en la plaza levantaban una tarima y hablaban del asunto y no eran interrumpidos por acusaciones de corrupción y no, pero es corrupto y esto. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Entonces, José Carlos, te encargo al pastor Edwin Vela que está ahí. Es un buen amigo mío, yo creo que va a ser un buen elemento para el partido de evolución. Y le devuelvo el micrófono a Jorge para que atienda las manos levantadas y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelentes puntos los que usted señala. A mí, pues bueno, nada más poner sobre la mesa también aspectos como el papel que tuvo porque uno pues identifica a Richard Cobden y John Bright, ¿no? Como los protagonistas de la historia, pero se suman otros, ¿no? Yo no había escuchado a John Benjamin Smith, pero tampoco veo a Thomas Perronet Thompson, que era un militar, ¿sí? Que estaba también y era el responsable de organizar el movimiento también en las diferentes regiones. Y una cosa, profe, que usted señalaba respecto al tema de los medios de comunicación, las ventajas que hoy tenemos, ¿no? Pero también en aquella época tenía mucha relevancia los panfletos, ¿no? Porque yo lo que he leído es que ellos escribían pequeños panfletos, breves panfletos, supongo que en un lenguaje muy sencillo, ¿no?
y los repartían. Y entiendo que esa dinámica de estos panfletos impresos también fueron muy importantes en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, uno pensará que no había medios de comunicación que les daban espacio en prensa, pero ellos imprimían sus panfletos y los repartían en los mercados, en las plazas. O sea, hacían un activismo de calle. Esto creo que es muy importante, ¿no? Y aglutinaron a empresarios, a cristianos, a militares. Vayan viendo cómo se configuran esas élites, ese remanente al cual nosotros también apostamos a persuadir y a invitar a nuestro movimiento. Yo dejo una pregunta en la mesa, profe, tal vez para que usted me la responda, porque, bueno, usted bien dice, el movimiento no era un tanque de pensamiento, pero en nuestros países hay decenas de movimientos que activan, pero no activan en favor de un partido político. ¿No juega esto en contra de nosotros? O sea, alguien podrá decir, Jorge, pero entonces, ¿por qué fundar un partido político? Impulsemos un movimiento que derogue las leyes malas como se derogaron en 1864, ¿no? Mira, Jorge, antes de que tú te integraras de firme en nuestro movimiento, se intentó varias veces y no funcionó. Okay. Y no funcionó por una razón muy simple, que la gente sabía que los partidos nos van a cerrar la puerta, y entonces nos decía, pero bueno, ¿y por qué no hacen un partido? Al final la conclusión que sacamos, porque iba por dos lados, ¿no? Primero ensayamos un movimiento contra las leyes malas, y después ensayamos un movimiento de contribuyentes contra los impuestos altos y tal. Pero nos costó tanto trabajo como hacer un partido. Entonces vamos a hacer un partido porque es el mismo trabajo. Es el mismo trabajo que señalamos ayer, de que a la gente de la caverna de Platón hay que sacarla a la fuerza, porque no entiende. Entonces nos decidimos a ir por partido político, ¿ok? Ahora, lo que pasó con las leyes de granos fue que Cobden y Bryan y la Liga de Manchester llamó la atención de diputados y líderes de ambos partidos, tanto del liberal como del conservador. Y de hecho, la derogación de las leyes de granos se logró porque hubo un número suficiente de diputados, y si se hubieran casado con un solo partido no hubieran tenido ese número. Ajá, sí. Y además había otros movimientos de izquierda en esa época, los Diggers y los Levelers. ¿Okay? Eso es algo parecido a nosotros. Los Diggers eran los cavadores. Digger significa cavadores, porque eran de izquierda extrema y decían que iban a cavar tumbas para la oligarquía. Y los Levelers eran los niveladores, porque eran luchadores por la igualdad, y muy parecido a lo de ahora, ¿no? Y también tenían movimientos los Diggers y los Levelers, que eran los cartistas, ¿ok? Un movimiento de izquierda también fuerte que había por ahí. ¿Por qué señalo esto? Porque la Liga de Manchester tenía competencia ideológica y política, ¿ok? Sabían perfectamente que no eran los únicos en el mercado de las ideas y de las políticas públicas, ¿ok? Pero se podía discutir y todos intervenían en la discusión. No solo la Liga de Manchester, también los Diggers y los Levelers y los cartistas, que eran como los comunistas de esa época, también intervenían en la discusión, y desde luego los líderes de los dos partidos, liberales y conservadores, los dos partidos de esa época. De hecho, del movimiento cartista surgió el actual Partido Laborista en Inglaterra. Entonces, lo que yo quiero señalar es cómo en esa época no había esa fiebre de la histeria anticorrupción, y las políticas públicas se podían discutir, y todos los actores
No solo la Liga de Manchester y los defensores de las leyes de granos, sino también otros actores que andaban por ahí dando vuelta, podían opinar, ¿ok? Podían opinar. Y los liberales, digamos, clásicos, como Cobden y Bryant, no estaban encerrados en las torres de marfil de los tanques de pensamiento, ¿ok? Ni se ocupaban en dar debates también en círculos muy cerrados. Simplemente fueron a la clase popular, que era la que soportaba el alto precio del pan y soportaba los daños y perjuicios de las leyes de grano. Sí, Jorge, adelante. Excelente, bien, le vamos a dar entonces micrófono a Arlington Baca mientras yo comparto otra de las imágenes de estas emblemáticas de la Liga Antileyes de Granos. Adelante, Arlington, bienvenido, por favor, perdón, te puse mute. Ahí está, adelante, solo nos confirmas de dónde nos escuchas para que la gente te conozca también, por favor. Gracias, un saludo desde Bogotá, Colombia. Pensando un poco en la viabilidad de hacer algo similar a lo que hizo la Liga de Manchester, me pongo a pensar si también juega en nuestra contra el hecho de que quizás en ese tiempo, bueno, sí había oposición ideológica de la izquierda, pero no a un nivel tan grande como lo es ahora, que es totalmente hegemónica y marxista. Entonces, así como hoy hay histeria anticorrupción, quizás, bueno, en ese tiempo no la había, pero tampoco había, digamos, esa oposición ideológica tan fuerte del marxismo. Quizás había era un mercantilismo, si no estoy mal, si me corrigen, y eso hacía que era más fácil transmitir esas ideas porque no estaban tan infectados ideológicamente. Sí, sí, de acuerdo. Sí, correcto. Sí, era el mercantilismo, era el que prevalecía, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Bueno, estamos celebrando también como dato ahí, como nota al pie, este año 175 años de la derogación de las leyes antigranos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a José Carlos Hernández, que tiene ahí algún comentario al respecto. Adelante, José Carlos. Ahora sí, un poco con menos nervios, me van a disculpar. A ver, yo quería comentar mucho ligado a lo que el profe había mencionado. A mí me ha llamado mucho la atención, a mí me había llamado poderosamente la atención que muchas de las circunstancias que ellos tuvieron que vivir hace tanto tiempo son muy similares a las de nosotras. El primer escollo que ellos tuvieron es que, como yo había mencionado, esta es la Liga de Manchester, surge en Manchester. Pero Manchester tenía una característica, era una moderna ciudad industrial que estaba surgiendo, estaba en el inicio de su bonanza, pero todavía tenía la estructura o el reconocimiento de una especie de aldea, o sea, era un gobierno tipo aldea. Y para lograr tener representación dentro de la sala de los comunes, tener cierto peso político, necesitaba lograr representatividad. La primera tarea era lograr eso, lograr ese espacio, que es con lo que justamente Colben y compañía tienen que luchar. Y para lograrlo, tienen que hacer el primer movimiento dentro del mismo Manchester, que es lograr el tema de los apoyos. Y los apoyos, ciertamente, no los buscan con la gente poderosa, la gente rica, la gente que le podía financiar las cosas. No, ellos dirigen su primer accionar justamente no a los Tories, no a las clases altas, sino se centran en los comerciantes, en los fabricantes pequeños, en lo que serían, en nuestro caso, en nuestra realidad, las MIPES, las pymes, el empresario chiquito, como decimos en Perú, ¿no? El hombre ordinario que quiere hacer cosas extraordinarias. Es en los pequeños, en esta reunión, esta suma de actitudes, de ímpetu, de esperanza buscada, que logra la cohesión, logra la unión, basado simplemente en algo, ¿no? O sea, su estrategia era demostrar
que se vivía en las ciudades una manipulación política, en este caso de la aristocracia, de la nobleza que quería conservar privilegios, y que forzaba justamente a las clases medias y las trabajadoras a jugar un tema de vasallaje, ¿no? Era un tema de busquemos poner democracia frente al privilegio. Así más o menos fue la táctica que él desarrolló. Y es mucho de lo que nosotros estamos hablando actualmente. En nuestros países, como justamente el profe ayer, ayer, a raíz de la conferencia sobre Bukele comentaba, salvando más o menos acentos, vivimos todos gobiernos mercantilistas. Y estos gobiernos mercantilistas permiten los círculos de privilegio, las argollas, estos empresarios embarados, los oligopolios, como realmente es, y son en la actualidad lo que eran los Tories y los grupos de poder en esa época en Inglaterra, ¿no? O sea, hay mucho de símil de las estrategias que ellos aplicaron que son aplicables acá. Y eso me llamó mucho la atención. Y tienes razón, hay varios nombres que he tenido que obviar por velocidad, pero sí, ha sido una sumatoria de intenciones, de fuerza, de compañerismo, buscando justamente privilegiar ese tema del libre comercio, no tanto por el tema económico, sino por el tema de la libertad, el tema ético y el tema moral. Eso quería agregar. Excelente, José Carlos, muchísimas gracias. Bien, hay dos manos levantadas. Profe, tal vez si usted me ayuda a ver algunos de los está Julio Andrés García, pero ojo, Julio Andrés, a ver que tu señal esté bien para que se te pueda escuchar, porque a veces a vos tienes una señal muy débil o es tu micrófono, no sé. A ver. Ok, Julio Andrés, sí, adelante Julio Andrés, te doy el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, profesor, yo me acuerdo que usted a mí este tema, digamos que me sirvió de repaso, porque usted hace varios años escribió El Día del Capitalismo Liberal. Por eso le puse Bienvenido al Capitalismo Liberal. Así es. Oiga, profesor, usted hoy está hablando algo de las leyes malas y cómo beneficiar, pero sabe que aquí en Colombia pasa algo muy increíble. Aquí la gente le dice que se le explica a la gente que en los costos altos con el tema del estatismo, y sabe que contesta a la gente, no, yo apoyo al campesino nacional, que se friegue el extranjero. Yo apoyo a mi producto nacional. Yo compro colombiano. Yo soy nacionalista. Pero es que, bueno, eso es el tema del libre mercado. Uno elige lo que quiere elegir, ¿o no, profesor? Ya va. El problema es que no permiten elegir. A ver, déjame explicarte cómo es el asunto. La gente que dice eso es porque le han lavado el cerebro, ¿ok? Le han lavado el cerebro y a favor de las leyes proteccionistas, pero no pueden elegir. ¿Ok? O sea, la libertad de elección no funciona porque le encajan los aranceles al producto de extranjero, ¿ok? Y eso significa que, o la prohibición, aranceles o prohibición para el producto extranjero. Es decir, no entra o entra pagando una cantidad muy alta de aranceles, lo cual encarece el producto. Y si hay prohibición, en lugar de aranceles hay prohibición, más encarece el producto porque el productor nacional goza de una posición de monopolio dentro del mercado nacional, que es un mercado cerrado. Entonces no permiten elegir a la gente, ¿ok? Porque la persona que te contestó eso no tiene libertad de elegir. Lo que tiene es el cerebro lavado. Libertad de elegir sería si un producto extranjero puede entrar aún siendo más caro y competir con el aún más barato y competir con el nacional, que es más caro. En ese caso, la situación sería así, y vas a ver cómo dista años luz de ser la realidad actual. Uno podría elegir
si es un patriota nacionalista y colombiano, yo voy a comprar el producto colombiano aunque me cueste más. ¡Ah, qué patriota, qué bueno! Eso sería fantástico. ¿Ok? Si, por ejemplo, productos tecnológicos como computadoras o automóviles o motos o bicicletas, hubiera entonces nacionales e importadas. ¿Ok? En tal caso, si hubiera libertad, tendrían precios reales no inflados. Esto quiere decir lo siguiente, ¿ok? Que o bien podría haber dos casos, que el producto extranjero sea más caro. En ese caso, podría haber gente que eligiera productos extranjeros porque lo considerara mejor. De hecho, cuando yo era chico en Argentina había muchos productos importados que eran más caros, pero uno podía elegir y uno podía decir, bueno, yo prefiero pagar un poco más por un producto mejor que viene del extranjero. ¿Ok? Y otros decían, no, yo voy a comprar el nacional porque es más barato. ¿Ok? También podría ser al revés, podría ser, bueno, el nacional es más caro, pero habiendo libertad de elegir, el comprador puede escoger el importado que es más barato. Y entonces ahí sí habría que ver el tema del patriotismo. No sé si me entiende, creo que sí. El problema es que no te dejan elegir. Al producto extranjero o le ponen una prohibición o le ponen un arancel altísimo para entonces que prácticamente no le permite competir con el nacional, porque no entra con sus precios reales, sino que entra con unos precios mucho más altos debido a los aranceles que tienen que pagar. Ok, gracias, Jorge. Te devuelvo. Sí, excelente. Gracias, Julio Andrés, por tu participación. Le damos la palabra a José Mata. Por favor, José, nos das también tu país para que la gente te conozca. Buenas noches, mi nombre es José Mata y bueno, soy venezolano, pero actualmente estoy en el Perú. Mi pregunta es al respecto, ¿no? ¿Qué pasaría, y pongo el ejemplo, qué pasaría si en este momento, por ejemplo, el Partido Liberal, creemos en algunos 20 años más, gana la presidencia? Jorge Méndez como presidente allí. Tenemos a Jorge Méndez, bueno, yo allí trabajando con Jorge allí, ¿no? Cualquier cosa. Vicepresidente. Sí, entonces en ese momento ya, nosotros celebramos en toda la nación, hay leyes con respecto a la ley del trabajador, sabemos que estas son leyes o días que son promulgados, ¿no? por el marxismo. Muchos de los días feriados van relacionados con el marxismo. ¿Será posible que nosotros podemos cambiar en un gobierno liberal? O sea, la gente pide eso, pide que se liberalice el mercado. ¿Será posible nosotros, por ejemplo, voy a dar una idea acá, no sé si va a ser muy loca, pero sería justo, por ejemplo, quitar el día, por ejemplo, de un día del trabajador, por ejemplo, y poner el día del capitalismo liberal? O sea, nos separamos de todo lo que tenga que ver con marxismo. Ya, vamos, día del capitalismo liberal. ¿Será posible eso, profesor? Sí, pero no necesitas tener de presidente a Jorge Méndez para eso. No, bueno, no, sino es que, pero claro, yo lo digo Mira, porque como, ya, te no escucho. no hace falta tener a Jorge Méndez de presidente para eso. Nosotros estamos hoy celebrando el Día del Capitalismo Sí, Liberal. pero yo lo digo de manera legal porque recuerde que en Venezuela hay una ley, un día, y ese día es feriado sí o sí. Sí o sí. Sí, pero fíjate lo que está haciendo la izquierda Ya, con las estatuas, ¿ok? Con las ya. estatuas que tienen que ver con los días. El 12 de octubre es el día que se llama de distintas maneras según el grado de corrección política del hablante, ¿no? El 12 de octubre se celebra Cristóbal Colón. De hecho, el 12 de octubre en Estados Unidos se llama el Columbus Day, el Día de Colón, ¿ok?
¿ok? Y hay el desfile y todo eso. Y tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron las izquierdas? Impusieron sus propios días. El 1 de mayo, por ejemplo, a partir del siglo XIX, a fines del siglo XIX, bueno, se estableció, presionaron y tal. Eso son cosas que son espontáneas, ¿ok? La izquierda lo hace así. Y nosotros también lo estamos haciendo así hoy, celebrando. No hace falta que Jorge Méndez sea presidente. No, yo lo digo porque nosotros podemos celebrarlo individualmente, tenemos la libertad de celebrar. Yo, por ejemplo, estoy celebrando hoy un ejemplo con mi familia, explicándole a mi familia, a mi mamá que está por acá, si no se la pueden ver, o sea, que ellos puedan conocer, ¿no? Pero de manera legal, o sea, de manera legal. Ya veremos, yo no soy muy amigo de cuando estemos en el poder, no soy muy amigo de eso. Comienza por el Congreso. Claro, yo soy amigo de que en lugar que me diga cuando estemos en el poder, dígame cuando nuestro partido sea grande. Cuando nuestro partido sea grande y sea conocido y podamos estar en el cuadro político y salir en los medios de prensa. Yo prefiero que me digan eso y no que me digan ¿cuándo estemos en el poder? ¿Por qué? Porque para llegar al poder hace falta pasar por un partido grande. Si no tenemos partido grande, no vamos a llegar al poder. Yo comprendo. A mí no, en general, a mí no me gusta ser muy especulativo, muy hipotético. Yo prefiero que nos enfoquemos en los pasos que son próximos y nos quedan por delante de las narices y no en lo que pueda suceder dentro de 20 años o 15 o 18. No, yo comprendo que tenemos una hoja de ruta, o sea, yo sé todo eso, pero cuando tengamos un cuadro político grande y un partido grande y ya se haya alcanzado congresos, ya veremos, José Mata, ya veremos. Honestamente, a mí no me gusta eso. Y no me gusta eso porque nos olvidamos de los pasos inmediatos que tenemos enfrente de las narices, los siguientes pasos. Es decir, si nos enfocamos en el paso número 10, nos olvidamos del 2, el 3, el 4, que quedan más cerca. Claro, sí. ¿Está bien? Sí, comprendo perfectamente. Ok. En todo caso, José, yo también entiendo tu punto y bueno, alguien me decía acá en Guatemala algún día, mira Jorge, pero el día que lleguemos al poder, vamos a cambiar ese mural comunista que está ahí en el Palacio Nacional de la Cultura y vamos a cambiarle el nombre de un comunista que tiene el Salón del Congreso de la República. Posiblemente, pero primero hay que derogar las leyes y primero hay que hacer las 5 reformas, ¿no? O sea, son aspectos de forma. Primero tienes que pagar la cuota del partido y asistir a las reuniones, porque no sé si me explico. Primero tienes que pagar la cuota del partido y asistir a las reuniones, ¿ok? Y no te pongas a hablar de lo que podría ser, o sea, lo hipotético, lo especulativo. Y no solo, profe, sino cambios de forma, ¿no? Son cambios, digamos, de forma que, bueno, pueden venir. Yo creo que el tema de celebrar la Liga de Manchester y lo que hizo la Liga de Manchester ha sido un movimiento espontáneo, ¿no? Nosotros tenemos que marcar la historia. Y conforme vayamos marcando y cambiando la historia y siendo agentes de cambio en la historia, culturalmente van a venir por añadidura estas cosas, ¿no? Y algún día van a decir, bueno, hoy tal vez no celebramos los conversatorios de los miércoles de los liberales clásicos, ¿no? Aquellos que empezaron allá por el año 2016. No sé, o sea, pues son cosas que van a venir por añadidura, José. En todo caso, le mandamos un fuerte saludo a ti, a tu familia, a tu mamá que nos escucha. Qué bien, qué bueno. Señora, pues acá los miembros del Foro Liberal de América Latina, ¿no? Un saludo muy cordial. Bien, le damos la palabra a Ceci Ordóñez, quien nos escucha. Hay 3 manos levantadas, pero ojo que faltan 20 minutos, así que yo esas 3 manos levantadas les quiero pedir por favor brevedad, porque antes de irnos yo quiero pasar un anuncio. Gracias. Perfecto. Adelante, Ceci, te doy el micrófono. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, profesor, a todos. Buenas noches, un saludo desde Ecuador. Profe, la cosa va por
por la siguiente línea. Está completamente claro este tema de que, de alguna forma, este socialismo, desde sus enunciados, protege el tema de la pobreza, el vulnerado y toda esta cuestión de justicia social que es propia de los socialistas para argumentarse en su ingeniería social. El mercantilismo, este tema del sistema proteccionista, que a la final del día no permite que las malas empresas se vayan, pero tampoco deja que las buenas empresas entren. Ahora, dentro de este contexto y del capitalismo liberal, yo hace unos días le hice una entrevista a un ex candidato presidencial porque él se define como liberal y republicano. Ah, y el amigo, da el nombre, total, ¿quién es? Pedro José Freire. Ah, sí, ok. Sí, Sí, él decía, bueno, y evidentemente todos, hasta los socialistas, no estoy diciendo que él lo sea, pero todos dicen lo que analizábamos ayer de Bukele, que todo este socialismo del siglo XXI y que no sirve, y realmente en el fondo no son tan diferentes y no nos hacen un favor a los liberales ni a los republicanos, porque se argumentaba, por ejemplo, la frase famosa de Chávez cuando él decía exprópiese, 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 pero que más bien eso estaba mal y lo que hay que hacer es decir confísquese, 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 porque cuando a usted le confiscan una propiedad, a diferencia de la expropiación, según explicaba, pues a usted le pagan por eso. Sin embargo, lo que la gente tiene que entender es que ni lo uno ni lo otro, porque en una confiscación a usted le pueden pagar por su propiedad menos que le corresponde y porque Pero aún ya así va, ya sigue va. siendo un atentado. Ya va, no me queda claro. Eso es lo que decía Freire, esa es la posición de Freire. Sí, sí, entonces Pero es no que yo puede. ya lo investigué a Freire. Freire es uno de estos típicos empresarios que se largan de candidatos a presidente y no, de política no saben pero ni la P. Yo ya investigué a Freire, es un ignorante. Discúlpame si es amigo tuyo o de los otros ecuatorianos que están aquí, pero es un tipo muy ignorante. Nosotros hemos tenido este año una cantidad enorme de elecciones presidenciales y hay muchos candidatos ignorantes. Claro, la cosa, profesor, es que me gustaría, yo tengo muy claro que no es mucha la diferencia y me gustaría mucho que usted deje un mensaje clarísimo para que la gente pueda identificar y entender lo que realmente es un liberal, Bueno, refiriéndome al el hecho de la mensaje es una sola. confiscación y expropiación, que no es ni lo uno ni lo otro lo que favorece un capitalismo liberal. Por supuesto, la frase sería privatícese. Esa fue la de Thatcher. Y por eso le dedicamos un lunes entero en la realidad a Thatcher, porque la voz de orden era privatícese. Ni confísquese, ni estatícese, ni expropiese. Todo lo contrario, privatícese. ¿Me estás escuchando? Sí, claro, por supuesto. Y esto dentro de un capitalismo liberal sería una privatización para, o sea, abierto, una extensión de la propiedad privada para todo el mundo. Así es. Por eso, qué bueno que mencionaste el tema, porque alguien mencionó al principio los tres pilares del liberalismo clásico, que son gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Bueno, las tres políticas de las 5 reformas tienen que ver cada una de ellas con estos tres pilares. ¿Cuáles son las tres políticas? Privatícese, desregúlese y ábranse los mercados a la competencia. Bueno, la primera, privatícese, tiene que ver con gobierno limitado. Privatizar es la forma de tener gobierno limitado. La segunda, desregúlese, es la forma de tener mercados libres. Tiene que ver con el segundo pilar. Y la tercera, ábranse los mercados a la competencia, incluye lo que tendríamos, las inversiones, el empleo, el bienestar que tendríamos si la propiedad privada fuese difundida por las dos primeras. O sea, privatizar y desregular significa, privatizar significa hacer privado lo que hoy es estatal. Desregular significa poner en competencia a empresas que hoy son monopolistas. ¿Okay? Y la tercera, ábrase los mercados a la competencia, son un poco consecuencia de las dos primeras,
y ábranse los mercados a la competencia, es lo mismo que decir traigamos inversiones que crean empleo, que hacen empresas nuevas y a las ya establecidas las hacen crecer. ¿Okay? Y eso significa riqueza, creación de riqueza y también distribución de riqueza, porque nosotros no somos enemigos de la distribución de riqueza cuando la hace el mercado. El mercado distribuye la riqueza. Los socialistas lo que hacen es distribuir la riqueza, o sea, agarran la riqueza el Estado y el Estado empieza a dar privilegios, prebendas, dádivas a los más pobres, etc. Pero ese es un tema de los lunes. Los lunes tenemos formación. Gracias de todos modos, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Pasamos con Adriana Manosalva, por favor. Bienvenida, Adriana. Te doy el micrófono. Adelante, puedes poner tu micrófono en on. Hola, muchísimas gracias. Un saludo cordial desde Colombia a todos. Bien, quisiera quizás abogar un poco hacia el profesor Mansuetti que me colaborara aclarando una cosa. Desde aquella formación que usted tiene jurídica como abogado y en ciencias políticas. La situación es esta, me llamó mucho la atención un comentario ahorita sobre la legalidad, ¿no? En el sentido de que es que nuestra celebración, para hacerla legal, tendríamos que crear como una ley, ¿no? O un decreto, o un artículo, en fin. Y precisamente hoy estamos celebrando la derogación de una ley mala, ¿no? De aquella de los granos, ¿cierto? Profe. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros realmente, desde esa concepción que usted plasmó en el libro Las leyes malas, ¿cierto? Sobre la importancia de entender la diferencia entre una ley mala y una buena, y por qué no lo que creemos en nuestra estructura mental sobre legalidad. Sí, se te va la voz, Adriana. Realmente. Se te va la voz, Adriana. Tienes mala señal, se te va la voz. Déjame entonces hacerte un señalamiento muy breve, ¿ok? No es lo mismo un día festivo que un día feriado. No es lo mismo. Una cosa es un día festivo y otro día es un día feriado. En nuestros países tenemos muchos días festivos, algunos de los cuales son feriados, pero no todos. Y no me refiero a los religiosos exclusivamente, como puede ser, por ejemplo, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, para los católicos. Me refiero al que tuvimos anteayer aquí en México, el Día de la Madre. El Día de la Madre es un día festivo aquí en México, fue anteayer 10 de mayo, pero no era un feriado obligatorio riguroso a todo dar, y algunos comercios abrieron y otros no. De hecho, yo voy a una clínica a hacerme un tratamiento por unos hongos que tengo y me dijo, nosotros cerramos. Y le digo, bueno, ustedes celebran el Día de la Madre. Es que no hay clientes anotados y como no hay clientes anotados no abrimos, pues entonces nos fuimos a comer. ¿Ok? Entonces no es lo mismo día festivo que día feriado. Todo es, pero vuelvo y repito, todo eso veremos cuando lleguemos al poder. Voy a aprovechar entonces para hacer el anuncio, porque si no, después me dejan para lo último. El anuncio es el siguiente. Los dos expositores excelentes que tuvimos hoy, José Carlos y David, ¿ok? José Carlos y David mencionaron muy bien y aclararon que el Tratado Cobden-Chevalier fue el modelo de tratado comercial que posteriormente otros países europeos y no europeos comenzaron a celebrar. Algunos bilaterales,
otros multilaterales. Recuerde que para el libre comercio hay 3 modalidades: el multilateralismo, el bilateralismo y el unilateralismo, que es bajar unilateralmente las barreras arancelarias. ¿Ok? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque sí, porque el Cobden-Chevalier fue el modelo. Entonces, el anuncio es el siguiente. Con Johan Quesada estamos preparando para el lunes que viene, bueno, ya preparamos para el lunes que viene la realidad. Los nuevos, para los nuevos, los lunes tenemos un programa que se llama La Realidad, donde hacemos pura formación. Y una formación estudiando casos concretos, como vamos a estudiar, por ejemplo, el lunes, a petición de Jorge Chiapas, la transición española, cómo España pasó del franquismo a la democracia, a la monarquía constitucional y democrática, y cómo llegaron los pactos de la Moncloa que incluían mucho de libre comercio y liberalismo económico. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar el lunes que viene. Pero estamos preparando con Johan 2 lunes posteriores donde vamos a estudiar en el primero el mercado común europeo y en el segundo el mercado común africano. Esto tiene que ver con el Día del Capitalismo Liberal. Celebramos no solo la derogación de las leyes malas, sino el Tratado Cobden-Chevalier, que no hubiera sido posible si no se derogaban las leyes malas. De la misma manera, en España no hubiera sido posible el segundo pacto de la Moncloa, que fue acerca de la economía, si no hubiera habido una transición de tipo político. Los lunes hacemos formación y es una formación de muy alto nivel, por eso la cobramos. ¿Ok? Aprovecho para decir que Johan Quesada no va a poder más estar encargado de los pagos. Vamos a buscar, de las inscripciones y de los pagos, vamos a buscar algún voluntario que le vamos a ofrecer eximirse de pagar para que ayude, ¿ok? Si quiere pagar de esa manera, pagar en especie. Ya lo buscaremos, no importa, no hay problema. Quiero pasar ese anuncio hoy para los lunes que vienen después de la transición española, que son Mercado Común Europeo y Mercado Común Africano. En ambos casos, son países que se llevaban muy mal entre ellos. Los europeos habían tenido dos guerras mundiales que fueron guerras europeas escaladas, sin contar la guerra franco-prusiana de 1870, y los africanos ni se diga. Nosotros, los latinoamericanos, hablamos el mismo idioma, estamos en mejor condición que los europeos y que los africanos para hacer un mercado común latinoamericano, y de eso vamos a hablar. Vamos a hacer formación en toda la regla los próximos lunes. Invito al que quiera inscribirse, se me contacte a mí, porque Johan está muy topado y va a haber que buscar un reemplazante. Ahora sí, Jorge, hay 2 manos levantadas. El pastor Edwin, dale, que es la primera vez que viene. Bienvenido, pastor Edwin, le he dado micrófono. Bienvenido, su comentario, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes. Yo les quiero decir que al profesor le he conocido hace 6 años atrás con la intención de hacer un partido también. Estudiamos con él como 5 o 6 meses y después todo se deshizo. Me puse muy viajero, estuve en México, no sabía que el profesor estaba allá. Estuve en Filipinas por una conferencia y me quedé un buen tiempo también allá y siempre estaba con esa intención, y hace poco unos pastores que nos están llamando para formar un partido, ¿no? Entonces yo le dije al profe, le digo, profe, ¿puedes ir a entrar a ese grupo y darnos una clase de lo que tú nos has enseñado de la gran devolución? Y él me dice, no, bacán, pero ya hay un partido aquí en Perú. Ay, le digo, ¿para qué hacer otro? Pues sí hay un partido ya. Pero esta idea nosotros lo cocinamos hace muchos años atrás con el profe, y por eso nos conocemos. Así que, bueno, si ustedes me permiten entrar, yo quiero ser parte de ustedes y contribuir. Yo soy contador de profesión, pero pastor por vocación. También estudié sociología, pero no terminé la carrera.
Así Qué bueno que no terminó la carrera. No terminé como sociólogo, pero sí como contador, ¿no? La carrera de sociólogo. Sí, sí. Bueno, eso es todo. Muchas Sí. gracias, Pastor Edwin. Muchas gracias. Okay. Gracias y bienvenido. Bueno, terminamos con Pablo Paiva desde Uruguay. Adelante, Pablo, bienvenido. Te damos el micrófono también. Muchas gracias, saludo a todos. Simplemente un comentario. Primero que nada, felicitaciones. Van a estar buenísimos esos lunes que vienen seguramente con esos temas que van a estar fabulosos. Más allá de la transición española que estaba bien conversada. Me parece que está fabuloso el tema ese de encarar el tema de la Comunidad Económica Europea y justamente los tratados africanos y en función de lo que vivimos por estas latitudes acá. Pero hoy hace un rato me vi obligado a hacer una publicación, a hacerla porque realmente el diario, le quería hacer un pequeño comentario. El diario de mayor tirada acá en Uruguay, de mayor prestigio a nivel nacional, que es el diario El País, hizo un estudio con todos los legisladores de Uruguay, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. Todos los senadores están incluidos en ese estudio y de los 99 diputados están incluidos 95. Y el estudio y los titulares fueron los siguientes. Un tercio se declara de liberal. Un tercio. Un tercio se declara socialista. El restante tercio se declara que es socialdemócrata, social cristiano y bueno, pero en definitiva, cuando empieza, ese es el pantallazo en general. Y después el otro titular grande es, de los 10, de cada 10 legisladores, 6 se declaran ser de izquierda o de centro izquierda. Ese fue el titular más grande, que fue el que me rompió los ojos. Pero no, eso no era lo más grave. Cuando empiezan a desglosar todos los números, resulta que todo el gobierno, un 2%, solo un 2% se animó a decir que era de derecha. Un 2%. Un 2%. Quiere decir que eso me da mucho ánimo porque seguramente la población no se considera un 2% de derecha, pero es triste que solamente un 2% se anime a decir por lo menos que de derecha. Querías pasar ese aviso. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Saludos hasta Uruguay. Y bueno, amigos, empezamos a terminar nuestro conversatorio de hoy, que ha estado genial. Yo quiero proponer que desde hoy todos los liberales clásicos que nos sentimos miembros de este gran movimiento de transición al capitalismo liberal, a eso que lograron justamente Cobden, Bright, Thomas Perronet Thompson, Smith y demás, pues bueno, nos sumemos a una campaña de promoción de este día, ¿no? Con el hashtag capitalismo liberal, ¿ok? Tanto en Facebook como en Twitter. Por favor, compartamos esta sesión. Hay un excelente artículo del profesor José Luis Tapia en la página del Instituto de Libre Empresa, que se llama justamente así, Día del Capitalismo Liberal. No recuerdo que haya uno estrictamente sobre, digamos, con ese título, ¿verdad, profe? Suyo, pero seguramente lo hay suyo sobre el tema. No sé si tal vez usted recuerde. Creo que está el documento del Foro Liberal. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la idea Por cierto, es... pasando avisos, con Oscar estamos trabajando fuerte en la página web, ¿ok? Donde van a estar los documentos. Sí, perfecto, profe. La idea es pues promover este hashtag capitalismo liberal, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram. La idea es que
que vayamos promoviendo ese hashtag, ¿no? Y nos sumemos a una campaña de promoción de una de nuestras marcas distintivas, ¿no? El capitalismo liberal, que es lo que queremos para nuestros países y que es lo que genera finalmente las condiciones de orden, justicia y libertades para producir, para tener mayor bienestar, mejor calidad de vida, para mejorar nuestros ingresos, estimados amigos. Les recuerdo que en todos nuestros países hay decenas de miles de leyes y nosotros somos el único movimiento que tenemos un catálogo de leyes malas con categorías, subcategorías y bueno, ya en el caso guatemalteco, ya identificando con nombre y apellido cada una de esas leyes que vamos a ir a derogar a nuestros congresos y parlamentos. Así es de que, bueno, la invitación está allí. Ayúdanos a promover el hashtag capitalismo liberal. Comparte este live, hazte miembro de nuestro Foro Liberal de América Latina. Contribuye económicamente también si puedes, si quieres hacerlo. Participa de todos nuestros eventos de formación, de información en materia de 5 reformas y el proyecto de la Gran Devolución. Y bueno, la idea es activar, ¿no? Hacer crecer nuestro movimiento a tal punto que logremos hacer esa tan anhelada transición al capitalismo. Pues en nombre del profesor José Luis Tapia, presidente del Foro Liberal de América Latina, del profesor Alberto Mansuetti, de todos mis colegas directores del Foro Liberal, pues muchísimas gracias por su atención y como siempre, pues bueno, en este afán de convertir a América Latina en una potencia mundial, hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Feliz noche, que descansen y hasta el próximo miércoles.